Bienvenidos una vez más a Código Rupestre, este programa creado desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue. Recuerden que si quieren comunicarse con la producción del programa, pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla, buscarnos vía Facebook o ver y descargar los programas ya emitidos a través de nuestra página web www.codigorupestre.com.ar. En el programa del día de hoy vamos a hablar acerca de los yacimientos no convencionales. Nosotros titulamos este programa El petróleo de las piedras. Las cigüeñas y guanacos de hierro crujiendo en soledad ya son parte de un paisaje patagónico en retirada. El petróleo convencional está agotando sus reservas y las bombas dejarán de amacarse algún día. Pero la Tierra nos da otra oportunidad guardando más petróleo entre sus pliegues y nos desafía a sacarlo de sus rocas. Hoy, cuando las reservas de petróleo convencional se agotan, aparece una nueva oportunidad, el petróleo no convencional al que solo se puede llegar a través de la fractura hidráulica, un método no tan conocido y quizás por eso polémico. Hace miles de años, animales y plantas dejaron su impronta grabada en las piedras y encerradas en las honduras de la tierra. Aquel calor de sus vidas resurgió transformado en combustible para templar otros cuerpos forjados en el hierro que pondrían en movimiento al siglo XX. La era del petróleo había llegado. Su protagonismo fue tan decisivo como preocupante su alto impacto ambiental, que aún la ciencia se esfuerza por mitigar. Hoy, cuando sus reservas se agotan, aparece un petróleo no convencional, también llamado shale oil, al que solo se puede llegar con fracturas hidráulicas, una técnica no demasiado conocida y quizás por eso polémica. La estimulación, concretamente la fracturación hidráulica, que es una de las técnicas de estimulación, una de las tantas, es imprescindible en lo que es shale y lo que es tide. O sea, después de perforarse el pozo, en los yacimientos que son shale o que son tide, sí o sí debe estimularse por fracturación hidráulica, si no, esos reservorios no van a producir fluido. Mientras los shale son esquistos, o sea, rocas que originalmente fueron arcillas de alto contenido arcilloso. En el caso de los tide, son más bien de tipo formaciones arenosas, ¿sí? Los tide sand. Así que la diferencia es fundamentalmente en cuanto al origen de la roca, a la constitución de la roca. Lo que tienen en común es que tanto los shale como los tide, la palabra tide significa compacto, apretado, cerrado. Tienen en común las bajas permeabilidades. O sea, la permeabilidad es una propiedad que permite medir, evaluar la capacidad de conducir fluidos. Y también la porosidad. La porosidad es la propiedad que permite evaluar la capacidad de almacenar fluidos. Cuando una compañía hace una fractura en un pozo, que les tengo que aclarar que en un pozo se suelen hacer a veces hasta 10, 12 etapas de fractura, sobre todo los pozos horizontales. Los pozos horizontales tienen tramas horizontales muy grandes, por ejemplo de 1000 metros, por decir una longitud. Bueno, esos 1000 metros horizontales del pozo se van fracturando, por ejemplo, cada 100 metros. Si hacemos una etapa de fractura cada 100 metros, podemos meter 10 etapas de fractura en un pozo horizontal. En el caso de los pozos verticales, se hacen menos etapas de fractura porque
hay que limitarse al espesor de vaca muerta. Entonces se suelen hacer entre 3, 5 etapas de fractura. Pero esas etapas de fractura, cuando se termina de fracturar, toda esa agua con el gelificante y con los aditivos químicos tiene que ser devuelto por el pozo y tiene que salir a la superficie para que la fractura quede limpia, o sea, quede solamente la fractura llena con la arena de fractura, que es lo que impide que la fractura se cierre, ¿sí? La fractura queda llena con arena, entonces esa arena es la que permite que fluyan los hidrocarburos. Por lo tanto, no podemos hablar de experimental. Hasta la fecha hay entre fracturas convencionales o tradicionales y fracturas no convencionales, donde la diferencia es básicamente de escala. Hasta el año 2010 había más de 1 millón de fracturas. Por lo tanto, es imposible hablar de que estamos en presencia de una técnica experimental. Hay mucho conocimiento por detrás, mucho conocimiento técnico, hay un conocimiento adecuado de cuáles son los factores de riesgo que afectan a este procedimiento. Por lo tanto, creo que hay una gran dosis de desconocimiento cuando desde aquellos sectores que se oponen a este tipo de emprendimientos plantean que se está en una etapa experimental, que en realidad estamos experimentando con la Tierra, con nuestro planeta, sin saber las consecuencias. No, se saben las consecuencias. Hay más de 60 años de uso de esta temática desde que fue inaugurada ya en 1947 en Arkansas, y por lo tanto, más allá de las necesarias precauciones que tengamos que tener en términos de la protección ambiental, estamos en presencia de una tecnología madura. El tema de la vida útil de los pozos es, yo les decía, es la gran incógnita. O sea, con estas productividades medianamente buenas, digamos, sería muy bueno, y creo que se espera eso, que estos pozos puedan producir en ese nivel durante muchos años. Se espera eso porque las inversiones son muy grandes. O sea, estos pozos, estamos hablando de pozos que cuestan $10 millones por pozo. Entonces, para recuperar esa inversión, se necesita que la vida útil de los pozos sea prolongada. No es lo mismo por ahí un pozo en Loma Campana que en Loma de la Lata, o que más en la zona más cercana a Rincón de los Sauces. O sea, las productividades se van encontrando que hay grandes variaciones. Hay zonas donde son buenas y zonas donde no son tan buenas. El tiempo de la perforación, digamos, no es muy prolongado, o sea, depende si son pozos verticales, si son horizontales, si qué extensión tienen, si el objetivo es profundo, no es tan profundo. Digamos, la perforación en sí puede durar, estimo término medio, unos 20 días, 30 días, 45 días, variar entre esos, en ese rango de tiempo. En el próximo bloque hablaremos sobre las prevenciones ecológicas y sociales que vienen de la mano de este nuevo método de fractura hidráulica conocido como petróleo no convencional. Uno de los lugares de nuestra región en el que ya se está implementando es en el yacimiento Vaca Muerta. Sobre ese tema también vamos a estar hablando en este programa de Código Rupestre. No se vayan, luego de la pausa, mucho más para ver. Continuamos en Código Rupestre hablando sobre el petróleo de las piedras. La instalación de yacimientos no convencionales en nuestra región ha generado muchísima polémica por el impacto ambiental que podría generar. Una de las mayores preocupaciones en la comunidad es la cantidad de agua que se utiliza y los químicos que se utilizan para su instalación. Hablamos con profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue y esto nos decían.
La instalación de pozos de petróleo no convencional en nuestra región ha generado polémicas acerca de su impacto y puso en alerta a las organizaciones ambientalistas. Los temas de preocupación son la cantidad de agua que se utiliza para la estimulación hidráulica, los aditivos que se le agregan y la contaminación sobre las napas de agua. Los profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue nos aportan su visión sobre estas inquietudes. Estamos hablando en el caso particular de Vaca Muerta de una formación que está en promedio a 3.000 metros. Son 3 kilómetros de estructuras rocosas por arriba, donde hay muchísimas estructuras rocosas que son impermeables. Entonces, en ingeniería no decimos término imposible. Es muy poco probable, una probabilidad muy baja. Tienen que darse muchas condiciones que es casi... no quiero decir imposible, digamos, pero digamos, hay una probabilidad muy baja de que se den las condiciones para que la fractura hecha, en este caso en una roca sedimentaria como la lutita, puedan llegar a ponerse en contacto estas fracturas de manera tal, los fluidos por diferencia de presión, poder ir de un yacimiento a 3.000 metros a una estructura permeable que pueda tener agua potable, agua de uso humano, y atravesar 2,5 kilómetros, porque generalmente los acuíferos que estamos hablando están a 400, 500 metros, por lo tanto tienen que atravesar 2,5 kilómetros contaminar. Es muy poco probable. En realidad donde hay que poner más el ojo es en las mejores prácticas, en los protocolos de perforación. Que esto también se da en la perforación convencional. Los aditivos que se ponen son con el objeto de optimizar el proceso. Por ejemplo, un tipo de aditivos químicos son los biocidas. ¿Cuál es el objetivo con los cuales se los introduce? Básicamente eliminar bacterias, porque las bacterias pueden provocar corrosión y eventualmente esta corrosión producir fisuras, producir algún tipo de imperfección en la tubería que pueda provocar alguna fuga. Se le ponen reductores de fricción para evitar que haya una fricción importante entre el fluido que está circulando y las paredes del pozo. Se le provoca para modificar la viscosidad del fluido. O sea, esas son las condiciones. Cuando a veces se ha hablado de radioactividad es porque las rocas, estamos hablando de formación rocosa que están a 3.000, 3.500 metros, pueden tener naturalmente minerales que son radioactivos. Pero digamos, los valores que se han medido hasta la fecha son muy inferiores, porque digamos, el tema no alcanza con la presencia. Tiene que tener presencia y una dosis adecuada, porque digamos, para cualquier tipo digamos, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a hacer una visita al médico y nos recomiendan que nos hagan una placa, la placa sí produce radioactividad, pero digamos, se pueden hacer tantas placas como los valores que están permitidos, porque si no sería imposible, digamos. Claro. Cualquier exposición a los rayos X ocasionaría algún problema de salud y eso no es lo que ocurre. Bueno, en este laboratorio una de las líneas de trabajo que estamos iniciando, que estamos trabajando ahora, es la aplicación de una nueva familia de especies trazadoras. Los trazadores son moléculas especiales que se pueden adicionar a un fluido y que permiten controlar a dónde ese fluido está llegando. Estas moléculas trazadoras tienen la particularidad de que pueden ser detectadas en niveles del orden de la parte por trillón, ¿sí? y quizás menos, o sea, concentraciones sumamente bajísimas. Al inocular estos trazadores junto con los fluidos de la fracturación hidráulica, nos permitiría a nosotros, a través de un muestreo de los acuíferos del sector, detectar estas moléculas trazadoras o indicadoras antes de que una contaminación pueda alcanzar niveles peligrosos. No bien nosotros veamos alguno de esos trazadores en un acuífero, lo que haríamos, o sea, lo que propondríamos sería detener la fracturación hidráulica
buscar otros objetivos, ir a otra zona en donde no se comprometan esos recursos. Hoy hablábamos de los recursos no convencionales, del desarrollo, de los recursos no convencionales en nuestra provincia. Bueno, ahí hay un punto a analizar, que es el impacto, ¿no?, que tiene en el territorio donde se encuentra localizado el recurso, tanto desde el punto de vista ambiental, que bueno, ahí sería necesario un estudio muy profundo y difundido también, que se difundan los resultados de esos estudios, porque bueno, hay dudas acerca del impacto ambiental que tiene el método de extracción de estos recursos no convencionales que están entrampados en el interior de la formación. Por lo tanto, el método para extraerlos es más agresivo que en el otro caso, que es básicamente el método de fractura hidráulica. Y también, por otro lado, el impacto socioeconómico que tiene en las localidades o en las sociedades que se encuentran cercanas a los yacimientos. En este caso, el foco está en Añelo, ¿no?, una localidad que está sufriendo el impacto de una gran cantidad de gente que llega diariamente a esta localidad, y que genera una serie de desequilibrios en todo sentido, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura que hace falta para atender toda esta gente, sino también a la cuestión, por ejemplo, del poder adquisitivo, en el sentido que los salarios del petróleo son mucho más altos que los salarios de otros trabajadores, y los precios se establecen siempre en función de los salarios de los petroleros, no de los maestros o de cualquier otra profesión. Pero bueno, y ahí se genera este desequilibrio, ¿no?, de la diferencia de la posibilidad de acceder a los bienes por parte de los distintos trabajadores. También, por ejemplo, estos altos salarios que dan lugar a la proliferación de casinos, de pubs, como le llaman. Todo esto creo que tiene que ser tenido en cuenta, tiene que ser contemplado por la política, que no solamente ocuparnos de la generación de energía, que es necesaria. Mientras no se diversifique esta matriz energética, vamos a tener que seguir extrayendo petróleo y gas, pero con el cuidado en todos los aspectos que esto merece. En el próximo bloque conoceremos el yacimiento Vaca Muerta y su impacto en la economía de la región y la del país. No se vayan. Continuamos en Código Rupestre conociendo aún más acerca del petróleo de las piedras. Hasta ahora hablamos sobre el petróleo no convencional, hablamos sobre este petróleo que se esconde en las piedras. Conoceremos ahora el yacimiento Vaca Muerta y por qué es conocido como la Niña Bonita. Vaca Muerta en este momento es la Niña Bonita. Entiendo que se ha hecho alguna perforación no convencional en el sur, pero ha sido dos casos. O sea, el objetivo en este momento en Argentina es Vaca Muerta, y Vaca Muerta es la cuenca neuquina, fundamentalmente la provincia de Neuquén. Es realmente el objetivo, en principio, que aparece como más importante a nivel mundial. Para la perforación de un pozo no convencional, se necesita contar con los mismos permisos ambientales que para un pozo convencional. Estos permisos regulados por la autoridad de aplicación son los que definen el área en la que se realizará la colocación del pozo y las condiciones para preservar el medio ambiente tanto en la superficie como en el subsuelo. Primero se realiza la construcción de la locación, que consiste en la preparación del terreno en el que se instalarán los equipos. En el desarrollo del no convencional se pueden realizar 4 o más pozos por locación. Esta técnica de perforación múltiple tiene como objetivo reducir el impacto de la actividad sobre el medio ambiente y hacer más eficiente la operación. El montaje de los equipos se realiza en paralelo a 90 metros de distancia. Cada uno de estos equipos perforará 2 pozos en la locación, a una distancia de 30 metros cada uno.
Se inicia la perforación hasta llegar a los 350 o 400 metros, para cubrir en exceso los niveles en el que suelen estar alojados los recursos hídricos subterráneos y que deben ser aislados del pozo. En esta instancia se baja a lo largo del pozo una cañería de acero de alta aleación y gran espesor, llamado casing. Luego se cementa el espacio entre la cañería de acero y el pozo. De esta manera, se aíslan las napas de agua y se protegen las capas de roca durante toda la vida útil del pozo. Se utiliza el cemento por ser un material completamente inerte e inocuo para la roca y para el agua. Seguidamente se baja por dentro de la cañería el trépano y se continúa con el desarrollo de la siguiente etapa del pozo. Una vez concluida esta sección, se coloca una nueva cañería de acero para aislar el pozo y se realiza la cementación de las paredes. Todos los materiales e instalaciones que se realizan están probadas por sobre un 25% de su resistencia. Esta actividad de aislamiento y protección se realiza en etapas hasta alcanzar la formación geológica objetivo, el shale. Así, las napas freáticas quedan completamente seguras y sin posibilidad de contacto con los fluidos en ninguno de los tramos que componen los 3.000 metros del pozo. Cuando el pozo está terminado, los equipos se mueven 30 metros en línea para realizar la misma actividad en otro par de pozos. De esta manera, 2 equipos construyen 4 pozos por locación. En algunos casos se puede llegar a 6 u 8 pozos, haciendo más eficiente la operación. En algunas ocasiones, para la extracción del shale, es necesario realizar pozos horizontales. El proceso es el mismo que en un pozo vertical, solo que en este caso, una vez alcanzada la profundidad objetivo dentro de la roca generadora, se realiza una curva de 90 grados y el pozo se extiende horizontalmente a lo largo de 1 kilómetro o más. Una vez finalizada esta fase, se comprueba la estructura completa del pozo para asegurar su integridad y comenzar la siguiente etapa. Se retiran las torres de perforación y un equipo especializado llega a la locación para realizar la estimulación hidráulica, en la cual se inyectará un fluido compuesto por un 95% de agua, 4,5% de arena y menos del 1% de aditivos. Como primer paso, a través de un punzón eléctrico, se abren espacios en la cañería de acero y el cemento en el fondo del pozo. Luego, se bombea agua a alta presión para generar pequeños canales hidráulicos en la roca, de micrones de espesor. Para evitar que estos canales se cierren, al ser retirada la presión hidráulica se bombea arena sintética. Son pequeñas esferas de cerámica que mantienen las fisuras abiertas. Luego, se coloca un tapón para evitar que el hidrocarburo fluya a la superficie y se repite el procedimiento en otra sección de la cañería. Cuando está concluida la etapa de estimulación, se retiran los tapones y el hidrocarburo comienza a fluir por los canales microscópicos que quedaron abiertos. Este es el momento de entrada en producción del pozo. La presión natural empuja primero el agua y luego el hidrocarburo hacia arriba. En la superficie, una serie de instalaciones permiten manejar el fluido, recibirlo y derivarlo a través de válvulas y cañerías hacia unidades de separación. Se realiza una separación primaria de líquidos y gas. El gas es enviado a una planta descompresora y tratado, para luego ser enviado a la línea de gasoductos. A su vez, el petróleo se deriva a baterías de tratamiento para ser enviado a la destilería. Finalmente, el pozo queda en producción por los próximos 20 o 40 años, ocupando en superficie un espacio muy reducido. Por lo tanto, la cuestión es quién es el propietario de esa renta y quién se lo apropia, que no necesariamente es lo mismo. En general no es así y depende de la modalidad de explotación. ¿En qué sentido? En el sentido en que cuál es la forma de contratar con el capital privado, básicamente. Los propietarios de la renta somos todos los argentinos, pero la posibilidad de apropiarnos de esa renta va a depender de cuál sea la relación contractual entre o con el capital privado. En este sentido, hay posibilidades, distintas posibilidades, la que se aplica básicamente en nuestro país desde los 90, desde la modificación del sector, que es la concesión, es decir, se le concesiona a operadoras, en general son operadoras multinacionales,
la propiedad del recurso a través de esta modalidad de contratación. Y el Estado participa de la renta a través de las regalías, las provincias, y a través de impuestos el Estado, el Estado nacional. También se puede hablar de contratos, o sea, también la posibilidad es que la propiedad del yacimiento quede en manos del Estado y contrate con las compañías operadoras o con las compañías de servicio, y que de esa es una forma más directa de captar la renta. En nuestro país, la ley madre del sector, que data del año 67, establecía en un momento que la propiedad del recurso era del Estado Nacional. Luego, la Constitución, la reforma constitucional en el 94, cambió ese aspecto y otorgó a las provincias el dominio de los recursos. Y en el 2006, a través de lo que se llama la Ley Corta, ya quedó normado, quedó legislado que las provincias son las que manejan su propia política hidrocarburífera. Lo que pasa es que ahora, a partir de la expropiación del 51% de Repsol, compartida por nación y provincia, bueno, aquí hay como a veces superposiciones en los roles. Por lo tanto, creo que sería saludable y conveniente analizar o reformular toda la legislación relativa a esta materia y tratar de armonizar las acciones del Estado Nacional, las acciones de las provincias, fundamentalmente para que la explotación de este recurso estratégico, desde el punto de vista de la posibilidad de generar renta, y estratégico también porque genera casi el 90% de la energía que utilizamos todos, sea en beneficio del conjunto de la sociedad. Genera mucho menos mano de obra en la actividad no convencional que la convencional, y por otro lado, lo que a veces ocurre, y que lo he escuchado de boca de algunos representantes sindicales del sector, es que las empresas operadoras tienden a traer mano de obra de sus países de origen para operar o para poder manejar los equipos, las máquinas. O sea, traen gente especializada y no contratan gente local. Por lo tanto, eso también es un tema a tener en cuenta, tratar de exigir a las empresas que demanden mano de obra local.